Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su Escuela de Bonsai Colombia. El día de hoy, como pueden notar, vamos a trabajar nuestro Guayacán de Manizales, el cual ya desde hace un tiempo viene presentando unos inconvenientes en su apariencia, en su aspecto. Como pueden notar, todas estas hojas amarillas, a ver si las alcancen a observar, el tono amarillo rojizo que tienen. En el árbol, pues obviamente se pueden observar porque está totalmente copado este tipo de hojas. Y pues llegamos a la conclusión de que puede ser por dos cosas. Una, por falta de trasplante, ya que este árbol ya lleva más de 2 años en este sustrato y eso hace pues que haya perdido cierta cantidad de nutrientes. Aunque lo vengamos abonando esporádicamente, de pronto hay sitios donde por circunstancias ajenas el abono no alcanza a llegar, entonces vamos a tener estos inconvenientes de nutrientes. Por eso yo siempre he recomendado para todos aquellos seguidores que han aplicado esta técnica del sustrato drenante para sus árboles, por lo menos cada 2 años realizar el trasplante del árbol. Eso es muy importante porque pues sí he llegado a notar que en algunas especies se presentan dificultades después de unos años, porque el sustrato de pronto ya se apelmaza, porque ya no está drenando muy bien, porque no le alcanzan a llegar los nutrientes. Entonces la idea es mantener nuestro árbol siempre en buenas condiciones. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar pues las cosas malas para sacar cosas buenas. Este árbol pues ya tenía una estructura, ya tenía una forma, pero pues aplicando ya las técnicas estrictas del bonsai, tenía unas ramas que salen del mismo punto, tenía unas que están así estrictamente paralelas y eso pues no está bien visto en las reglas del bonsai. Deben estar alternadas, primera rama, segunda rama, tercera, cuarta, así como un estilo escalera. Entonces en este caso pues vamos a aprovechar para mejorar un poco ese tema de las ramas, para cortar algunas que ya no, que están por fuera del diseño, y para cortar todas estas ramitas secundarias que de pronto ya lignificaron. O sea, ¿qué es lignificar? Que de pronto ya se volvieron leñosas y no engrosaron. ¿Eso a qué se debe? A la poda constante. Como siempre lo estamos podando, esas ramitas llegan a lignificar y entonces ya no van a engrosar. Entonces vamos a irnos un poco en el tiempo hacia atrás con esta especie y pues ya en el futuro pues se van a ver los avances o los cambios que tuvo después de este trabajo que se le va a realizar. Como les digo, lo que se le va a hacer es cortar todas estas ramitas que ya lignificaron, que por nada van a engrosar, y tratar de que el árbol vuelva a brotar, renueve todas estas ramas y así poder mejorar el aspecto del árbol. ¿Qué va a pasar? Pues el arbolito va a quedar estéticamente mal, se va a ver muy mal, se va a ver totalmente sin hojas, sin ramas, totalmente seco. Pero como les digo, en el bonsai siempre ir hacia atrás es ir 2 pasos adelante. Si vemos que la situación lo amerita, podemos hacerlo con el fin de mejorar lo que es la apariencia del árbol. Ahorita vamos a poner en cámara rápida todo lo que es el corte de estas ramas y les vamos a mostrar lo que es el trasplante, porque pues ya vamos a utilizar nuevo sustrato, les vamos a mostrar cómo estaban las raíces y vamos a hablar de un tema muy importante, que es todo esto que ven por acá, toda esta hierba, todo esto que aparece en nuestros árboles, que muchas veces pues a simple vista se ve muy bonito, pero pues es un tema delicado y complicado porque empieza ya a afectar el árbol, a robar los nutrientes de nuestro árbol. Entonces ese tema lo vamos a tocar más adelante cuando estemos tratando o hablando del trasplante. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Empezamos rama por rama a irla liberando de lo que son ramas secundarias, y así ya vamos a tener una noción más clara de lo que es la estructura del árbol y vemos con qué ramas nos quedamos y cuáles vamos a retirar. Bueno, aquí ya hemos liberado la primera rama, dejamos una que otra hojita
para que nos sirvan como señal de vida en el árbol, ¿sí? Eso es importante. Aquí, como pueden notar, estoy dejando esta hojita y ella nos va a mostrar los cambios o las consecuencias que haya tenido el trabajo que vamos a realizar. Siempre es importante, pues no en todas las especies sucede, pero sí es importante que evitemos que de pronto vaya a reducir savia, o sea, vaya a ir savia hacia atrás, nos seque la rama y no nos demos cuenta a tiempo. De todas maneras, en estos trabajos drásticos pues siempre se corre ese riesgo, ¿no? La idea es que no vaya a suceder, es un riesgo que se corre, pero se hace con el fin de mejorar apariencia, estructura, todo lo que tenga que ver con lo que vemos del árbol. Este arbolito en un principio se le había hecho un corte bastante drástico, ya ahorita se los muestro, ya que era un árbol que tenía 2 ramas muy gruesas. Y pues aprovechando el ángulo de plantado que le hicimos, esa rama la cortamos y eso fue lo que le dio esta estructura que tiene ahora de árbol así redondo. Bueno, aquí qué vamos a hacer, mira, aquí vemos, no sé si alcanzan a observar, vemos un montón de ramas cruzadas. Eso es lo que debemos aprovechar en estos trabajos para evitar toda esa situación, ya que se deben ver especies de Ys en cada rama. Sale la primera, hace la Y, sacamos la segunda Y y así. Esa debe ser la estructura de nuestra rama. Por eso es importante aprovechar estos trasplantes. Y aprovechamos para retirar estos alambres que tienen aquí. No sé si los alcancen a observar. Son alambres que ya llevan años ahí postrados. Siempre les recomiendo, cuando vayan a retirar alambre, buscar un cortador y no retirarlo desdoblando el alambre, porque corremos el riesgo de que vayamos a partir alguna rama, ya que el alambre se empieza a incrustar en la corteza del árbol y en el momento que lo estemos desdoblando pues puede correr el riesgo de partir alguna rama. Algunos que están apenas empezando en el tema del bonsái me preguntan que para qué es el alambre. El alambre lo que hace es que nos da la forma que nosotros queremos. Un ejemplo, esta rama puede estar aquí arriba, ¿sí? Al alambrarla, lo que vamos a hacer es que la vamos a posicionar en el sitio donde la deseamos. Esa es la simple y llana función del alambre en las técnicas del bonsái. Dar la estructura que nosotros queremos a nuestro árbol. Después de que hagamos esta poda, dependiendo de cómo queden las ramas y las ramas que queden, podemos hacer nuevamente un alambrado. Ya sin hojas se nos va a facilitar muy bien y nos sirve muchísimo para practicar el tema del alambrado, que es una técnica pues de las más difíciles que encontramos en el arte del bonsái, porque pues se requiere de mucha práctica y en esa práctica pues podemos tener inconvenientes si no lo sabemos hacer. Aquí les quiero mostrar algo. Me muevo el árbol para no sacar el trípode. Una rama, esa rama trasera que alcanzan a ver aquí, les la muestro, tenía totalmente ya incrustado el alambre, y eso es algo importante que no debemos dejar que suceda en nuestros árboles, porque pues con el paso de los años las ramas empiezan a engrosar, no nos damos cuenta y se empieza a incrustar el alambre. Pues aquí todavía estaba a tiempo, ya estaba un poco incrustada, nos va a dejar una marca, ¿sí? Pero pues la vamos a, como todo en el bonsái, le vamos a buscar el acomodo propio, o sea, hacia nosotros. ¿Qué pasa? El hecho de las marcas que nos deja el alambre va a hacer que la rama no se vea tan lisa, que se vea un poco corrugosa. Mucha gente utiliza esa técnica como modo de
de hacer ver más viejas las ramas. Pues yo no lo recomiendo, no es recomendable, ¿no? Pero tampoco quiere decir que no vaya a tener consecuencias graves en el árbol, solo lo que va a hacer es que va pues, a reducir un poco lo que es el flujo de savia. Pero pues si estamos pendientes, si no dejamos que avance mucho y la retiramos en un tiempo adecuado, lo que va a hacer es que nos va a dejar una marca y no nos va a afectar en el perfecto desarrollo de la rama. Ya les muestro aquí cómo quedó la rama. No sé si lo alcancen a observar. Aquí se ven las marcas que dejó. Y eso lo que hace es eso, que la rama se vea mucho más madura, mucho más compacta. O mucho más vieja, lo que decimos. ¿Sí? Y saben que eso es lo que buscamos en nuestros arbolitos, que no se vean como plantas de vivero, sino que se vean como árboles viejos en la naturaleza. Por eso muchas veces hacemos gin, hacemos maderas muertas para simular un ejemplo, un rayo que le cayó al árbol y eso hizo que esa rama que tenía se secara, o qué podemos decir más, de pronto un animal pesado o algo que estuvo por ahí y hizo que esa rama también se secara, cosas así. Eso es lo que buscamos en estas técnicas que aplicamos en el arte del bonsái. Ninguna técnica es en vano. Toda técnica aplicada en el bonsái tiene una misión. Muchas veces no la sabemos, muchas veces la aplicamos y ni siquiera sabemos por qué se aplica. Pues esas son algunas de las causas por las cuales aplicamos esas técnicas. Demostrar el aspecto que tienen los árboles en la naturaleza. Aquí nos queda una escondidita. Listo. Bueno, ya que vamos despejando lo que es la parte baja, aquí tenemos unos plantones que salen muy largos en esta especie. ¿Vean? Esto tenemos que retirarlos, le llamamos chupones, porque lo que hacen es que nos roban los nutrientes de las ramas de arriba. Y pues eso no nos sirve. Entonces por eso cada vez que veamos los chupones así que salen por acá, por la parte baja o por los lados de las ramas, es mejor retirarlos. Bueno, esta rama trasera está bastante larga y bastante poblada. Como les dije al principio, vamos a tratar de retirar lo que son ramas secundarias para que nuestro arbolito vuelva a brotar y así darle el grosor deseado a cada rama. Este arbolito ha pasado por esta etapa como unas 2 o 3 veces en el tiempo que lo tengo. Y en las 2 se ha recuperado muy bien, no ha tenido ningún inconveniente. Algunas veces es más suave que otro, por lo menos esta vez se ve que es mucho más grave la situación porque lo dejamos avanzar mucho. Pero a veces por cosas de tiempo y todas las situaciones no le podemos dedicar el tiempo que queremos a nuestros árboles. Y pues suceden estas cosas que nos toca irnos hacia atrás en todo lo que hayamos avanzado. Pero eso no es malo porque pues aprendemos una nueva técnica o mejoramos una técnica que ya venimos trabajando desde hace tiempo. Entonces todo lo que pasa en el bonsái es experiencia que vamos aprendiendo. Y pues nuestros arbolitos son los conejillos de India para nosotros tomar esa experiencia. ¿Qué les iba a decir? Bueno, ya pueden ir notando cómo va quedando lo que son las ramas primarias y vamos avanzando a la parte alta del árbol.
Después de que hagamos el trasplante, los arbolitos suelen a reaccionar muy rápido y va a empezar a brotar unas ramas muy largas, así como notamos estas a veces. Entonces de ahí en adelante tenemos que empezar a controlar de acuerdo a lo que necesitamos. Muchas veces nos apresuramos al tema de poda. Vemos que sale una ramita de nuestro árbol y vamos de una, que sale el diseño, y vamos de una a cortarla. Y pues muchas veces eso no es bueno porque pues sucede esto. El árbol de tanto podarlo pues va a empezar a lignificar o a volver leñosas las ramas y hace que la ramita ya no engrose más. Y más que todo en esta especie lo he podido notar. Entonces por eso siempre que queramos que una rama engruese o que una rama tenga el aspecto o el tamaño que queramos, debemos dejarla crecer lo más larga posible. Y eso lo tuve con esta rama. Cuando recién inicié el diseño de este árbol hace como unos 5 años, esta rama no existía. Y aquí, como pueden notar, está el corte drástico que les dije. Era otra rama idéntica a esta, ¿sí? Las dos salían así, pero se perdía un poco la estructura de árbol, así como nosotros notamos en forma triangular. Entonces por eso la retiré y creo yo, a mi concepto, que pues toda esa fuerza que iba para esa rama se desembocó por acá. Entonces salió una ramita muy pequeña acá, ¿no? Y empezó a crecer, a crecer, a crecer, y yo un día estuve a punto de cortarla. Pero yo dije, bueno, si queremos que esa sea la espalda del árbol, porque esta es la rama de la espalda, dejémosla que crezca. La dejé crecer muchísimo y empecé, ya cuando tuvo un grosor especial, empezaron a brotar ramas a los lados, entonces empecé ya ahí sí a podar. Pero dejaba una punta igual que siguiera creciendo para que siga engrosando la rama. Eso es lo que tenemos que nosotros lograr en la poda de nuestros árboles. No cortar muy apresurado nuestras ramas para que tengan un grosor pues, específico de acuerdo a la demás estructura del árbol, porque todo debe tener una concordancia. Por lo menos esta rama no puede ser más gruesa que esta, ¿sí? Porque ellas van disminuyendo el tamaño a medida que vayamos avanzando hacia el ápice, que es la punta del árbol. Entonces esto es importante tener eso en cuenta a la hora de la poda. Me acordé de lo que les quería comentar del tema del tiempo con nuestros árboles. Cuando estamos iniciando en el arte del bonsái y vemos videos o nos empezamos a asesorar del tema, escuchamos ese comentario que de pronto no nos queda tiempo, con una cosa y la otra, y uno con 2 o 3 arbolitos dice, pero ¿cómo le va a quedar tiempo para estar pendiente de 2 árboles? Entonces pues eso lo dice uno cuando tiene 2 arbolitos, pero ya cuando empieza a aumentar, que a todos nos va a pasar, todos los que empezamos en este arte, empezamos con un arbolito que nos regalan o que nos pareció bonito, o que de pronto quisimos ya empezar con nuestro primer árbol. Cuando nos damos cuenta ya no tenemos dónde poner nuestros árboles. Y pasa lo que tengo yo allá en el balcón. Unos encima de otros dándose sombra con otros, porque pues ya el espacio es tan pequeño que no nos da para poder tener todos nuestros árboles. Y ya empezamos a pensar, quiero una casa más grande, quiero un sitio mejor donde tenerlos, y así sucesivamente. Porque pues ya cuando nos adentramos en este árbol, el sueño de todos es tener, no sé, una finca, un sitio con mucho espacio para poder tener y disfrutar nuestros árboles. Voy a poner un poquito de cámara rápida y me dedico de lleno a limpiar nuestro árbol para empezamos a tener avance.
Bueno, amigos de la escuela, pues como pueden notar, así ha quedado pues la primera poda que se le realizó a nuestro arbolito. Ahí ya pueden ver pues la estructura que tenía, no era tan mala. La verdad pues tratamos siempre aunque no apliquemos estrictamente las reglas del bonsai, pues tratamos de apegarnos un poco a ellas para que tengan un poco de similitud a un árbol en la naturaleza, porque cada técnica, como les dije al principio, tiene una función y es hacer que el árbol se asemeje lo más posible a un árbol en la naturaleza. Ahora vamos a proceder al trasplante. Ya pues estuve pensando limpiar un poco más ramas secundarias, pero pues con alambre vamos a tratar de acomodarlas ya en su punto. Entonces en este caso la estructura del árbol sería así: primera rama, segunda rama, tercera rama, cuarta rama, quinta, ramas traseras, y ya aquí empiezan a aumentar el ápice. Este árbol tiene por naturaleza la característica de que todas las ramas las sacan al mismo punto, ¿sí? Y es difícil que nosotros logremos poder alternar las ramas. Por eso lo hacemos con alambres. Digamos, estas dos ramas parecen estar en el mismo sitio, pero al momento de alambrarlas bajamos una y subimos la otra y ya hacemos la alternancia del árbol. Y eso es lo que vamos a hacer en cada una de las ramas, irlas alternando de acuerdo a la posición en la que vayan a quedar. Listo, vamos a dejarlo así. Como les digo, no nos apegamos mucho a las técnicas, pero sí tratamos de aplicarlas. Vamos a retirar un poquito el árbol. Para empezar lo que es el trasplante. Pero retiremos esto primero. Y liberamos un poco el árbol de lo que es su maceta. Vean cómo estamos de pan de raíces. Estamos muy bien de raíces, pero tenemos el inconveniente que les dije al principio de toda esta hierba que se copó de nuestro árbol. Entonces, pues para no perder esa hierba, vamos a empezar a retirarla y buscamos la forma de utilizarla en otro sitio, ya que esa hierba, como les comenté en un video anterior, la utilizamos de manera intencional, es porque hacía un bonito tapete en el árbol. Pero pues hay que tenerla muy controlada porque crece muchísimo. Al principio es lenta para crecer, pero después de que se posesiona en el árbol es impresionante el crecimiento de la hierba. Una suculenta que caen hojitas por ahí, a veces crece. El musgo con sus plantas. Siempre que apliquemos alguna hierba o algún elemento externo a nuestro árbol, debemos tenerlo muy controlado,
porque no es bueno que nos suceda esto, de que esa hierba cope toda la parte, lo que es el de la maceta, porque pues nos va a traer consecuencias. Bueno, ahora vamos a empezar a liberar lo que es el tema de raíces. Como dije en un principio, va a ser un poco difícil, ya que esa hierba que tenía pues hace que se amontonen un poco más las raíces y no sepamos si son raíces de nuestro árbol o raíces de la hierba externa que tenía. Entonces debemos ser muy cuidadosos en ese tema. Vamos a retirar primero aquí la parte de arriba para poder sacar toda esa hierba que tenía. Tengo muy buena raíz en nuestro árbol. Ya tenía por lo menos 2 o 3 años en esta maceta. Voy a notar el pan de raíces. Este árbol, por la estructura que tenía, acá tienen una raíz muy grande, que es creo que esta que sale de acá. Por eso nunca se cortó, pues porque puede tener consecuencias graves para el árbol. Entonces pues lo que hacemos es mantener ya todo este tema de raíz ya más pequeña, para que ese sea el ápice de nuestro árbol y con el tiempo pues siga manteniendo así raíz más pequeña, y no dejar que más raíces se vuelvan dominantes en nuestro arbolito. Esto hemos terminado de limpiar todo el pan de raíces y vamos a aplicar el nuevo sustrato. Bueno, ya tenemos nuestro sustrato drenante. Vamos a aplicarle ahora un poco de humus de lombriz a la mezcla para que nos quede mucho más nutritivo. Igual aquí ya tiene tierra negra, lo que conocemos como tierra de vivero, pero le aplicamos el humus de lombriz con el fin de abonarlo un poco más. Vamos a utilizar la misma materia en la que estaba. Vamos a observar el ángulo de plantado antes de empezar a aplicar, que no cambia nada porque pues vamos a dejarlo en la misma posición en la que estaba, solo que lo medimos antes para ver si tenemos que cortar raíces, si tenemos que hacer alguna adecuación. Aquí ya viendo desenredar un poco las raíces, pues si notamos que hay algunas muy largas, le pegamos una pequeña poda para evitar de que se conviertan en raíces muy dominantes. Lo medimos en nuestra maceta. Y agregamos por acá. Una cantidad de sustrato.
Bueno, y así ha terminado el trasplante de nuestro Guayacán de Manizales. Vamos a aplicarle un poquito de humus de lombriz en la parte alta para nutrirlo un poco, ya que pues como estaba teniendo problemas de nutrientes, pues vamos a hacer un poquito este sistema de abonado de liberación lenta, y ahí a medida que vayan bajando los riegos pues va a irse abonando el arbolito. Así ha terminado este video. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para ver nuevos y mejores videos de la Escuela de Bonsai Colombia. Chao, chao.